tardes, mi nombre es Daniela Sandres. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la fonética. Fono, sonido, que va a significar los sonidos de la lengua. Fonética es la rama de la lingüística que estudia la producción, naturaleza física, percepción de los sonidos de una lengua que emite la voz humana, su formación y su variante dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del habla, que incluye desde la lengua hasta los órganos más externos en la garganta. Es la parte del idioma que nos permite pronunciar cada sonido, cada palabra de manera correcta. Principalmente la fonética tiene que ver con los sonidos de nuestra lengua. Cómo pronunciamos una palabra, cómo decimos nosotros una palabra, si la estamos pronunciando correctamente, si no la estamos pronunciando correctamente, aunque hay veces que hay personas que nos entiendan, aunque nosotros no estemos pronunciando las palabras correctas. Para que podamos entender, vamos a ver las siguientes ramas. Entonces, la fonética acústica, como la palabra lo indica, habla de la medición del sonido, de las aguduezas, de la intensidad del sonido, de nuestra voz. Cuando hablamos, cuando nos expresamos, es ahí donde se mete la acústica. Esa forma particular porque reconocemos a las personas sin verlas, porque adaptamos su voz en nuestra mente. Entonces, la fonética acústica es el estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras. Se ocupa de la medición científica de las ondas de sonidos que se crean en el aire cuando hablamos. Es decir, cuando estamos viendo la fonética acústica, lo que vamos a medir todos es la parte de la voz. La intensidad, la agudeza, la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con las ondas sonoras de nuestra voz. Continuamos con lo que es fonética articulatoria. Como el nombre lo dice, articula los sonidos, divide las palabras por cada una de las sílabas para que ésta pueda ser entendida en cualquier lenguaje, idioma que se hable. Entonces, la fonética articulatoria es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es decir, describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentran, cómo esas posiciones varían, los diferentes caminos que puede seguir el aire cuando sale por la boca, nariz, garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. Esto quiere decir que interfieren otras ciencias como lo que es la anatomía. Empieza a decir qué es lo que se va a hacer, ese sonido que viene desde los pulmones a ser expulsado, ya sea por la boca, por la nariz, va a tener su significado por cada objeto, por cada persona, por cada animal. Ejemplos de la fonética, para que puedas entenderlo mejor. Si decimos rata o pata, te das cuenta de cómo colocamos la lengua, los dientes y los labios de una forma distinta al pronunciar. También los estudiamos por el modo de articulación, es decir, de aire que usamos para pronunciar un sonido o si el aire sale por la nariz o por la boca. Otro ejemplo sería papá, silbido. En la primera hay una explosión de aire, en la P, en la segunda, como la S, el aire sale más despacio, ¿lo notas? Ejemplo de la acústica. Tener como punto de partida el emisor que mediante el cerebro codifica el mensaje para que los órganos articulatorios puedan producir ondas sonoras que posteriormente van a ser percibidas por los órganos auditivos, el receptor, y que estos pasarán al cerebro para que el mensaje así pueda ser codificado y comprendido. Ejemplos de la articulatoria. Aparato fonador. A continuación les voy a presentar las partes de cada uno del aparato fonador.
fosas nasales, cavidad bucal, bronquios, corazón, lóbulos medio, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, lóbulo superior, alfaviolos, bronquiolos, lóbulos inferior. Este aparato fonador es muy importante. Cada una de su forma nos ayuda a poder emitir y poder formar cada uno de los sonidos que nosotros hacemos a la hora de hablar o balbucear. El otro órgano es el aparato fonador. Como primero tenemos órganos de la respiración. Se encarga de acumular el aire y desplazarlo, lo cual permite que surja la voz. Se transmite a los pulmones, los bronquios y las tráqueas. El número 2 tenemos órgano de fonación, aquella que se encarga de conducir el aire de inferior del cuerpo al exterior, haciéndolo pasar por las cuerdas vocales. Se trata de la laringe de las cuerdas vocales. Número 3 tenemos boca, órgano de la articulación. Se encarga de modificar los flujos del aire de la voz para formar así determinadamente los sonidos y que la boca nos ameja un sonido. Se trata de la lengua. Hola, mi nombre es Jamie Sandre y les voy a hablar de la fonética auditiva o perceptiva, que es una de las 3 ramas que pertenece a la fonética junto a la acústica y la articulatoria. La fonética auditiva estudia el sonido desde el punto de vista del receptor. ¿Qué significa esto? Es la encargada de percibir lo que el receptor nos quiere dar a entender. También decodifica los sonidos del habla y los hace llegar al cerebro para poder ser entendidos a través del oído. El oído es un órgano muy importante que está formado por 3 partes fundamentales, que es oído externo, oído interno y oído medio, que sirven para captar sonidos y poder transmitírselos al cerebro. A continuación hablaremos de cada uno de ellos y de las funciones que cumplen para poder ser transmitidos al cerebro. El oído externo está compuesto por la aurícula y el canal auditivo externo. Aquí es donde se recibe y se amplifica la señal del canal auditivo, o sea, lo que el receptor nos quiere dar a entender primero tiene que pasar por el oído externo y lo transmite al oído medio. El oído medio está formado por 3 partes fundamentales, que es el estribo, el yunque y el martillo, que son los encargados de transmitir las vibraciones al oído interno. ¿Qué es el oído interno? Pues este es donde se procesa la información para poder ser llegada al cerebro y consta de 3 partes principales, que es el vestíbulo, los canales vestibulares y el caracol óseo. Estas partes transforman los sonidos en señales nerviosas para que el cerebro pueda descifrarlas y comprenderlas. O sea que para que nuestro cerebro pueda comprender lo que el receptor nos quiere dar a entender, tiene que pasar por estas 3 partes importantes que conforman el oído. Continuamos con el sonido, que se produce en nuestro oído por la vibración de los cuerpos transmitidos por un medio elástico como ser el aire. Sus características principales son el timbre, la intensidad y la duración. El timbre permite distinguir distintos tipos de sonidos. La intensidad nos permite diferenciar si el sonido es fuerte o es débil. Y la duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Por ejemplo, si son largos, cortos, muy cortos o entre otros. Para poder producir los sonidos debemos de conocer cada una de las etapas, como ser la etapa de producción. En esta etapa cualquier movimiento del cuerpo definido producirá un movimiento. En la etapa de radiación es considerada la etapa de comunicación, es decir, que actúa como un intermediario a lo que el receptor nos quiere dar a entender. La etapa de transmisión, aquí es donde los movimientos se propagan a través del aire y llegan hacia nuestro oído. La etapa de recepción, aquí es donde la acción llega al oído a través del aire y se activa el nervio auditivo y tiene cierto impacto con nuestro cerebro. En esta etapa, lo que el receptor no quiere dar a entender ya está a punto de llegar a nuestro cerebro y poder ser comprendido.
Pero en la fase de percepción o etapa de percepción, que es la última, aquí es donde se reconoce y se interpreta la información que el receptor nos quiere dar a entender. En esta última etapa, la información ya ha llegado a nuestro cerebro. Él ya ha entendido y ya ha comprendido lo que el receptor nos quería dar a entender desde el comienzo. Es de suma importancia conocer estas etapas para poder tener una excelente comunicación y una excelente audición al momento de comunicarnos con el receptor. Existen diferentes tipos de sonidos, como ser, según su frecuencia. Aquí encontramos los infrasonidos y los ultrasonidos. Los infrasonidos es de difícil detención, o sea que no pueden ser captados. Y los ultrasonidos, su frecuencia es muy alta y el oído los puede captar a la primera. También tenemos los sonidos según su número de canales. Están los sonidos estéreo y los sonidos mono. El sonido estéreo está compuesto por dos tipos de canales y el sonido mono está compuesto por un solo canal. También existen otros tipos de sonidos conocidos como ser sonidos ambientales, abstractos, encontrados y referenciales. También sonidos según su relación entre partes, que pueden ser homofónicos o polifónicos. Existe una gran variedad de sonidos que es de suma importancia estudiarlos y conocerlos. La comprensión auditiva se refiere a entender o interpretar lo que se escucha, es decir, lo que el receptor nos quiere dar a entender. La comprensión auditiva es una actividad compleja de análisis y síntesis y depende de las siguientes características, que son formato, contenido y nivel. El formato es el medio y la calidad del sonido por el cual nos vamos a comunicar. El contenido, el tema del cual vamos a hablar, o sea, el receptor y el emisor, y el nivel es el vocabulario o cultura que van a utilizar para poder comunicarse. En conclusión, la fonética acústica y la fonética auditiva tienen cierta relación, ya que una no funciona sin la otra y son de suma importancia, ya que gracias a ellas podemos comunicarlos.